Bueno, presento el proyecto de ley de reforma electoral que establece el sistema de elección de congresistas a través de distritos uninominales. Siguiente, por favor. El objetivo de este proyecto de ley es básicamente modificar nuestro sistema electoral y dejar atrás el sistema de distritos electorales múltiples, es decir, que un solo distrito o una sola circunscripción electoral tiene varios representantes, y pasar a tener un sistema de distritos uninominales en el que cada circunscripción o distrito electoral escoge a un solo representante. Siguiente, por favor. ¿Por qué es importante hacer este cambio? Porque el actual sistema electoral de distrito electoral múltiple está generando una serie de problemas que voy a pasar a explicar a continuación. El primero de ellos es que incentiva a los políticos a no mantener un contacto constante y cercano con sus representados. Además, incentiva que los partidos políticos solo participen en política y se activen, digamos, cada 5 años o cada 2 años y medio cuando se lleva a cabo un proceso electoral y no ejercen actividades políticas de manera constante. Y también hace muy costoso que los ciudadanos puedan informarse de manera adecuada respecto a los candidatos antes de ejercer su derecho al voto. Siguiente, por favor. Las debilidades del sistema de elección por listas, que es el que tenemos actualmente, el sistema de elección por distrito electoral múltiple, tiene una serie de debilidades que voy a explicar con mayor detalle. El primero de ellos... Siguiente, por favor. Gracias. La primera de estas debilidades es el exceso de candidatos y la baja calidad de los mismos. Tomando como referencia la data de la elección al Congreso del año 2016, ese año postularon 14 organizaciones electorales, lo cual significó que en Lima, solamente en Lima, habían más de 450 candidatos al Congreso. 450 candidatos, cada uno de los cuales difunde sus diferentes propuestas entre los limeños, ¿no? Y podemos ver lo mismo en otras circunscripciones electorales como Ancash, por ejemplo, que tiene 5 curules. Ancash tenía alrededor de 50 candidatos al Congreso, cada uno de ellos difundiendo sus distintas propuestas. En Arequipa había más de 70 candidatos al Congreso, en Piura alrededor de 100 candidatos. Entonces, lo que genera esto es que hay muchísima oferta electoral y la ciudadanía tiene que incurrir en altísimos costos para informarse respecto a cada uno de estos candidatos, respecto a sus propuestas y poder hacer una selección responsable a la hora de seleccionar a su candidato. El problema cuando hay un exceso de candidatos y un exceso de propuestas, digamos, genera un mal incentivo, ¿no? Porque finalmente los partidos políticos tienen que presentar listas partidarias, listas parlamentarias, en las cuales suelen haber muchísimos candidatos que no necesariamente son los mejores, ni los que presentan mejor perfil, ni mejores propuestas, pero que completan, digamos, el número de candidatos por región que cada partido debe presentar. Entonces, el sistema de listas parlamentarias genera este incentivo perverso a que haya muchísimos candidatos que finalmente termina elevando el costo de información para el elector. Tener, por ejemplo, en Lima, tener que seleccionar a un candidato o a dos de entre 450 candidatos implica muchísimo tiempo de información que la gran mayoría de las personas no tienen disponible. Siguiente, por favor. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta o como referencia la data que acabo de exponer, que es del año 2016, el tiempo que un ciudadano tiene que invertir para investigar a más de 400 candidatos, 100 candidatos, incluso 20 candidatos, para poder asegurarse de que está tomando una decisión correcta o una buena decisión, es, digamos, demasiado alto. Sobre todo si es que además tenemos que no solamente filtrar, digamos, que haya una coincidencia en cuanto a las ideas, que haya una coincidencia en cuanto a las propuestas, sino además verificar que cada uno de estos candidatos no tenga antecedentes policiales, penales, judiciales, etc., ¿no? Entonces los costos de información son altísimos con el sistema de representación proporcional. Siguiente, por favor.
Entonces, bajo este sistema, los peruanos van obligados a votar bajo amenaza de multa y sanciones civiles, que esto ha sido objeto de la presentación de mi colega Alejandro Cabero, pero finalmente lo hacen. Además, tenemos que sumarle al hecho de que vamos obligados a votar, tenemos que sumarle el hecho de que los candidatos por los que tienen que votar son candidatos a los cuales no pueden llegar a conocer bien por los altísimos costos que implica conocer bien a cada uno de estos candidatos, que pueden llegar a ser más de 400 en circunscripciones electorales como Lima, que tiene 8 millones de electores, ¿cierto? Siguiente, por favor. Otro de los problemas que nos trae el actual sistema de distrito electoral múltiple es que tenemos congresistas electos con muy poca votación. Y acá hago la pregunta, ¿no? ¿Cuántos ciudadanos que son obligados a ir a votar ven finalmente representado su voto en el Congreso? Siguiente, por favor. Acá podemos ver que es una pequeñísima minoría, ¿no? En Arequipa, la población electoral es de 1.135.000, más o menos. El congresista más votado de esa circunscripción obtuvo 27.289 votos, y eso quiere decir que el porcentaje de personas que votan y eso quiere decir que el porcentaje de personas que votan y que realmente ven a su congresista ingresar al Congreso es del 2.40%. Y en Junín ese porcentaje es del 2.35%. En San Martín del 3.71%, en Amazonas del 5.67%. Siguiente, por favor. Otra de las desventajas de este sistema electoral de distrito electoral múltiple es la baja representación geográfica. De 36 escaños en Lima, 26 estaban ocupados por personas que vivían en los distritos de Miraflores, Surco, San Isidro y San Borja. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Acá podemos ver en este mapa la densidad poblacional de los distintos distritos de Lima versus los distritos en los cuales residen los congresistas que finalmente fueron electos por Lima, ¿no? Entonces, a la izquierda podemos ver la densidad poblacional de los distintos distritos. Sin embargo, en la derecha podemos ver que los congresistas que finalmente resultaron electos residen únicamente en los distritos coloreados en el mapa, ¿no? Entonces, finalmente, eso está generando que haya una baja representación geográfica que finalmente incide también en la falta de representatividad del Congreso como institución y termina afectando la legitimidad de nuestro sistema político. Siguiente, por favor. Otra de las desventajas que nos trae el sistema actual es que tenemos una relación de representación muy diluida entre representantes y ciudadanos. Y esto genera tanto problemas para los congresistas, para los parlamentarios, como problemas para los ciudadanos, ¿no? Los problemas que se generan para el representante es que al representar cada uno de los congresistas a un grupo electoral gigantesco, es decir, un grupo muy grande de personas, es muy difícil que los congresistas estén realmente alineados y conectados con las necesidades del grupo electoral al cual representan, es decir, a su electorado. Y este problema se ve agudizado en circunscripciones más grandes como es Lima, por ejemplo, ¿no? Que hay una población electoral de más o menos 8 millones de electores, los cuales eligen a 33 representantes, y cada uno de esos 33 representantes representan cada uno en simultáneo a los 8 millones de electores. Entonces, digamos, delimitar la relación de representación, es decir, que el representante pueda conocer de manera más precisa cuál es su electorado y a quiénes representa, es muy difícil con este sistema de elección proporcional. Pero también se generan problemas para el propio ciudadano, porque con este sistema el ciudadano tampoco puede identificar claramente qué congresistas son los que lo representan, a qué congresista puede hacer responsable cada ciudadano por las decisiones que toma en el Congreso, a qué congresista le puede exigir rendición de cuentas, y tampoco a qué congresista puede buscar o recurrir en caso se necesite ayuda. Siguiente, por favor. Ahora,
y hemos descrito cuáles son las desventajas que tiene el sistema actual de representación proporcional o de distrito electoral múltiple. Y ahora voy a exponer, digamos, cómo se vería una elección con el sistema que es propuesta de este proyecto de ley, ¿no? Con el sistema de distrito uninominal. En este sistema, en lugar de tener, digamos, 26 circunscripciones electorales, pasaríamos a tener 129 circunscripciones electorales. 128 de estas 129 serían uninominales, es decir, tendrían un solo representante, y habría una circunscripción binominal, es decir, con 2 representantes, para la circunscripción de los peruanos residentes en el extranjero. Siguiente, por favor. Entonces, para poder ilustrar cómo funcionaría este sistema, vamos a tomar como ejemplo Tumbes, ¿no? Tumbes tiene actualmente 2 representantes ante el Congreso. El departamento de la circunscripción elige a dos representantes en cada elección. Entonces, bajo el sistema de representación uninominal, en lugar de que la totalidad de la circunscripción de Piura elija a 2 representantes, lo que haríamos sería dividir territorialmente las circunscripciones en 2. Entonces, podríamos ver en el mapa cómo Tumbes 1 tendría 80.570 electores y Tumbes 2 tendría 97.201 electores. Y cada una de esas circunscripciones, Tumbes 1 y Tumbes 2, elegiría a un representante. Siguiente, por favor. Acá tenemos como ejemplo Piura, ¿no? Piura actualmente tiene 7 congresistas, los cuales representan a 1.396.448 electores. Con el sistema de elección uninominal, como podemos ver en el mapa, este universo de 1.396.448 electores tendría que dividirse en 7 circunscripciones. Entonces, alrededor de cada circunscripción tendría alrededor de 190.000, 200.000 electores, y tendríamos 7 circunscripciones: Piura 1, Piura 2, Piura 3, Piura 4, Piura 5, Piura 6, Piura 7. Cada una de estas circunscripciones elegiría a un representante, con lo cual Piura mantendría 7 congresistas, pero cada uno de esos congresistas representaría a una circunscripción mucho más pequeña y delimitada en el territorio. Siguiente, por favor. Acá tenemos el ejemplo con Ancash, ¿no? Ancash tiene 5 congresistas, los cuales representan a 886.265 electores, con lo cual, bajo el sistema de representación uninominal, dividiríamos a Ancash en 5. Cada circunscripción tendría entre 170.000 y 180.000 electores, y cada una de esas circunscripciones, es decir, Ancash 1, Ancash 2, Ancash 3, Ancash 4 y Ancash 5, elegiría a su representante. Después su nombre también, sí. Siguiente, por favor. Acá tenemos lo mismo con San Martín, que tiene 5 congresistas, representa cada uno de esos congresistas a 886.275 electores, por lo tanto, habría que dividir a San Martín, perdón, creo que hay un error acá, habría que dividir a San Martín en 4 para que cada una de esas circunscripciones más pequeñas pueda elegir directamente a un representante. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los beneficios de este sistema de distritos uninominales? Siguiente, por favor. El primero de ellos es que tendríamos menos candidatos y la calidad de estos candidatos se vería incrementada considerablemente. Para empezar, digamos, tomando nuevamente como referencia la data de la elección del año 2016, en Lima, por ejemplo, pasaríamos de tener más de 400 candidatos al Congreso a alrededor de 15 candidatos por circunscripción. Digamos, ese número va en relación a la cantidad de partidos políticos que participaron en dicha elección. Como hay 15 partidos políticos que participaron en 2016, el aproximado serían 15 candidatos por circunscripción en Lima. Y en otras regiones pasaríamos de tener de alrededor de 70 candidatos a alrededor de 10 candidatos, esto tomando como referencia Arequipa, ¿no es cierto? Entonces,
Esto definitivamente genera que haya, al haber menos candidatos, eso significa que el escrutinio ciudadano va a ser mucho más fácil, menos costoso, y por lo tanto los partidos políticos van a tener un incentivo para poner mejores candidatos, ya no solamente, digamos, llenar la cantidad de cupos necesarios para presentar una lista al Congreso, sino realmente hacer una selección del mejor candidato que pueda ganar en la circunscripción determinada, y eso finalmente se va a traducir en que los partidos políticos tengan necesariamente que hacer una mejor selección a la hora de presentar al candidato. Entonces, eso también significa que el Congreso de la República estaría, como consecuencia, compuesto por personas que obtuvieron la mayor cantidad de votos en cada circunscripción, y ya no por efecto arrastre. Siguiente, por favor. Otro de los beneficios de este sistema, nuevamente, son los costos más bajos de información, es decir, ya no tendremos que elegir entre cientos de candidatos, y eso finalmente le facilita al ciudadano conocer y fiscalizar a los candidatos mucho más a fondo. Entonces el costo de la información electoral para votar se va a reducir considerablemente, y nuevamente las organizaciones electorales van a tener un incentivo para elegir mejor a los candidatos que presentan, porque finalmente el escrutinio, digamos, es menos costoso. Siguiente, por favor. Otro de los beneficios es que los congresistas electos van a ingresar al Congreso con mucha mayor votación. Al dejar de lado el sistema de listas parlamentarias, hay menos candidatos. Al no existir el voto preferencial, cada voto, digamos, por un partido determinado se traduce en un voto para el candidato directamente, y al tener circunscripciones electorales mucho más pequeñas, también se disminuye el universo de electores hábiles, lo cual aumenta el porcentaje de representación, y finalmente eso va a contribuir en la legitimidad de la institución parlamentaria. Siguiente, por favor. Y por último, otro de los beneficios es nuevamente la mejor representación geográfica. Ya no puede ocurrir como sucedió en el año 2016, que 26 congresistas en Lima se concentren únicamente en 4 distritos, ¿no? Mientras que hay distritos con mucho más población electoral, que tienen, por ejemplo, 1 millón de electores sin representación. Y tampoco va a ocurrir que la representación en el Congreso se reduce a la representación de las ciudades más pobladas, ¿no? Con un sistema de representación uninominal y con circunscripciones más pequeñas, se asegura la representación geográfica de todo el país. Y por último, siguiente, por favor. Y por último, la relación de representación entre congresistas, parlamentarios y ciudadanos se va a ver sumamente fortalecida, y de hecho ese es el fin último que busca este proyecto de ley, que plantea un nuevo sistema de elección parlamentaria. Busca fortalecer la relación entre representantes y ciudadanos. El sistema de distritos uninominales crea una relación directa y cercana entre congresistas y el grupo de ciudadanos al que representa. Le damos a la ciudadanía a una persona claramente identificable con nombre y apellido, a la cual puede hacer responsable por sus decisiones y sobre todo a la cual puede exigir rendición de cuentas. La rendición de cuentas es fundamental para poder hablar de una democracia sólida, y es justamente eso lo que busca este proyecto de ley. Siguiente, por favor. La fórmula legal modifica los artículos... Siguiente, por favor. Modifica los artículos 21, 112 y 116, inciso 1 y 2, de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones. El artículo 21 quedaría con esta fórmula legal. Se señala que la elección de congresistas se realiza mediante el sistema de distritos uninominales, en el que cada circunscripción electoral tiene a un representante ante el Congreso de la República, con la excepción de la circunscripción de peruanos residentes en el extranjero. Para la elección de los congresistas, el territorio de la República se divide en 129 circunscripciones electorales, incluyendo 128 circunscripciones en territorio peruano y una por los peruanos residentes en el extranjero. Siguiente, por favor.
el artículo 102 establece los requisitos para ser elegido representante al Congreso de la República y ante el Parlamento andino, y aquí agregamos el inciso E, que es residir en la circunscripción electoral donde se postule al menos un año antes del plazo para poder inscribir candidaturas. Siguiente, por favor. Y la modificación introducida al artículo 116, referente a las listas de candidatos al Congreso de la República y al Parlamento andino en elecciones generales, se determina de la siguiente manera. La postulación en elecciones internas o primarias. En las elecciones internas o elecciones primarias, los candidatos se postulan de forma individual para representar a su circunscripción electoral. El voto se emite a favor del candidato individual. Y el inciso 2 señala que el ganador de las elecciones internas o primarias, digamos, es el candidato con más votos que representa al partido en la circunscripción electoral por la cual postuló. Si por algún motivo el candidato no puede inscribirse ante el órgano electoral correspondiente, será reemplazado por el siguiente candidato que haya obtenido más votos. Siguiente, por favor. Bueno, esa es la última diapositiva. Eso es todo, señora presidenta. Espero que este proyecto de ley pueda ser debatido y aprobado próximamente por esta comisión. Nuevamente tenemos que hacer esfuerzos por fortalecer la relación de representación entre representantes del Parlamento y los ciudadanos, y sobre todo generar mejores mecanismos para que haya rendición de cuentas. Es importante entender que la crisis política que estamos experimentando hoy no ha surgido de la noche a la mañana, y definitivamente debemos empezar a hacernos preguntas respecto a qué es lo que hemos estado haciendo bien, qué es lo que hemos venido haciendo mal y qué cosas debemos cambiar para tener una democracia cada día más sólida y un parlamento más sólido también. Muchas gracias. Gracias, congresista Tudela. Vamos a iniciar el debate. Bueno,